Recordanos qué condición tiene Martín. Martín recibió el diagnóstico de autismo casi a sus 4 años. El autismo es una condición del neurodesarrollo. El neurodesarrollo, para que tengan como claro, es el proceso y el crecimiento del sistema nervioso. Entonces, en el autismo está esta condición del neurodesarrollo y se ve afectado la parte social y sobre todo el lenguaje y la comunicación. Ellos aprenden todo en un consultorio. Atarse los cordones se aprende en un consultorio. Ir al baño solo y hacer con el papel el cuadradito lo aprenden en un consultorio. Atarse los cordones, todo lo aprenden en un consultorio. Entonces después cuando crecen y salen a la sociedad es un poco difícil. ¿Prejuicios de la sociedad ha recibido? Sí, hay muchos prejuicios. De que el autismo es culpa de la mamá, es el primero. ¿Qué habrán hecho para tener un hijo autista? O lo criaste mal. Y una abuela, no me olvido nunca más, levanta la mano y nos dijo, dice, ¿por qué ahora se ven tantos chicos con síndrome de Down en la calle y antes no? Entonces, bueno, una de las mamás le respondió que ella tiene su hijo con síndrome de Down, Juliana, dice, porque antes los escondían. Y ahora no, porque por ahí te tilden mucho de la mamá problema, la mamá loca, y porque cuestionás todo, y sí, es el derecho de mi hijo esto. Es como que estás siempre en pie de guerra, estás acostumbrada a que te va a poner trabas la obra social, te va a poner trabas la escuela. Por ese derecho que es de tu hijo, estás acostumbrada a hacer 800.000 veces el mismo trámite hasta que te aprueban en la obra social las terapias. Entonces por ahí nos tildan de la mamá problema, pero vos decís, si te pusieras del otro lado y fuera tu hijo, harías lo mismo. Bienvenidos al cuarto episodio de Fuerza Silenciosa. Lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacer un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de crianza neurodivergente, con un enfoque particular en el autismo. Sabemos que cada experiencia de crianza es única y cada familia la lleva de la mejor manera. Pero cuando hablamos de niños, de niñas, con autismo la mirada es más amplia. Aparecen nuevos desafíos, aprendizajes y las oportunidades para entrar en la diversidad, con amor, con compañía, con empatía y sobre todo con inclusión. Nos volvemos a dar el lujo de estar con la licenciada Cecilia Díaz, especialista en el área cognitiva conductual de niños y adolescentes. Y por otro lado me encuentro con la mamá de Martín. Martín tiene una condición de autismo, ella nos va a contar desde la experiencia, desde el amor. Y no quiero dejar de recalcar que Flavia, a lo largo de la vida de Martín, fue aprendiendo, se fue especializando y fue adquiriendo todo conocimiento para no solamente darle a Martín una mejor vida y acompañarlo, sino también para acompañar a otras mujeres con esta misma condición. Chicas, les doy la bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes. Flavia, recordanos o contanos qué condición tiene Martín. Martín recibió el diagnóstico de autismo casi a sus 4 años, aproximadamente. Después de una búsqueda larga, porque nosotros notábamos determinadas características con el papá y se lo comentábamos al pediatra, no teníamos respuesta, nos decía que teníamos que esperar, que era único hijo, que era varón, que los varones demoran un poquito más en el lenguaje, y bueno, fueron pasando el tiempo y ya no era solamente el lenguaje, eran otras características más que nos llamaron la atención. Y bueno, el jardín maternal fue fundamental porque es como que ahí se pudo hacer bien hincapié y se notaron más todas estas características del desarrollo de Martín que nosotros veíamos en la casa, y nos ayudaron las docentes con un informe, y a partir de ese informe el pediatra nos derivó un neurólogo infantil, que hasta ese momento nosotros no sabíamos que existían los neurólogos infantiles. ¿Cómo fue el proceso desde que recibiste el diagnóstico? Porque Martín tiene 15 años. Martín va a cumplir 15 años en diciembre, sí. ¿Cómo fue todo ese proceso desde recibir ese diagnóstico tan fuerte, no solo para vos como mamá, sino también para la familia en sí? Y al principio como que no te esperas que te digan autismo, porque uno como sociedad tiene quizás otra imagen del autismo. Yo esperaba otro diagnóstico, y cuando la profesional, después de varias evaluaciones interdisciplinarias, nos derivó una fono, una terapista ocupacional, una psicóloga, y logramos tener como los distintos informes, más una evaluación que le hizo a la neuróloga y nos dijo autismo, como que nos quedamos sorprendidos, pero bueno. Eran sensaciones raras, porque a la vez de que estabas triste, angustiado, porque lo que más te angustia es el futuro, qué irá a pasar, era a la vez alivio, porque sabíamos y ya le habíamos puesto, aunque
no me gusta decir la palabra rótulo, pero sí un nombre a lo que él vivía y ya sabíamos cómo ayudarlo. Y que no era ni un niño maleducado, ni un niño que le gustaba golpear o pegar, sino que hacía eso porque tenía desafíos en la comunicación, desafíos sensoriales, entonces fuimos comprendiendo sus características y aprendimos a ayudarlo. Y vos me contabas fuera de cámara que fue todo un proceso también para vos, vos como mamá, para aprender. Sos partícipe de una asociación. ¿Qué te llevó a todo esto, digamos, a incursionar en esta asociación, en participar? También me decías que acompañabas en las marchas. A mí lo que me desesperaba era saber. Yo quería saber por qué hace esto, por qué hace esta otra conducta. Pues entonces empecé a estudiar, a leer, investigar. Me tocó ver muy buenos equipos terapéuticos. Martín pasó primero por un instituto y ahora está en otro. Y también las terapeutas me fueron orientando un montón, me fueron enseñando un montón. Este material sí vale la pena que leas, esto no te manejes tanto por lo que ves en internet. Porque también la sobreinformación en las redes, sí, en lugares que no hay que buscar cuando uno tiene una problemática. Las curas mágicas, sí, te aparecen médicos que te prometen cosas que no tienen sentido ni siquiera arriesgar la salud de tu hijo para hacerlo. Entonces fue aprender y quería comprender y por eso me gustó mucho estudiar. Y pandemia yo creo que fue fundamental, porque en pandemia pudimos aprovechar todo ese tiempo que no teníamos destinado a otra cosa y ahí creo que, no sé, yo perdí la cuenta cuántos en Meet, Zoom participé y fuimos aprendiendo un montón. Creo que todas las mamás se aprovechó, yo por lo menos aproveché mucho ese tiempo. Además de tener que ser la maestra, la terapeuta, la psicóloga, hacíamos las conexiones virtuales. Yo creo que eso fue que me desesperaba no saber cómo ayudarlo. Cómo acompañarlo. Entonces, claro, cómo acompañarlo. Uh-huh. Y eso me llevó a investigar mucho. Ceci, acá voy con vos. Un placer volverte a tener con nosotros. Gracias. ¿Qué es el autismo? El autismo, Eda lo ha expresado muy bien y lo ha contado, pero como para ir a la parte un poco de lo que nos toca a los profesionales, el autismo es una condición del neurodesarrollo, ¿sí? El neurodesarrollo, para que tengan como claro, es el proceso y el crecimiento del sistema nervioso, ¿sí? Que tiene como fin la maduración justamente de ciertas habilidades. En este caso podemos decir que, no sé, la memoria, percepción, atención. Entonces, en el autismo está esta condición del neurodesarrollo y se ve afectado la parte social y sobre todo el lenguaje y la comunicación, ¿sí? ¿Qué pasa? En los peques se empieza a desarrollar en edades muy tempranas. Que yo la escuchaba recién a la mamá esto de que, bueno, llega el doctor y no sabían. Los papás tenemos una percepción de que algo está sucediendo distinto. Digo, cada niño crece en su momento y tiene sus tiempos y hay que esperar también, pero hay ciertas condiciones o cuestiones que nos llaman la atención y justamente se da entre los 2 y los 3 años. Es antes de cuando los pequeños empiezan el colegio. Pero sí está esta cuestión de, bueno, de esperar para ver cómo, si crece, si madura, si después de junio y todas estas cuestiones que nos dicen que deberíamos escuchar más a los papás, porque la verdad que comenzar las terapias temprano sí, ayuda un montón, al desarrollo de su vida. Podemos cambiar mucho con la estimulación. ¿Y qué deben saber las familias? Lo más importante que las familias tienen que saber cuando llegan a un diagnóstico. Acá no me refiero a cometer errores, porque digo, tengamos un diagnóstico, en la vida nosotros también vamos aprendiendo como padres. Nadie tiene un libro, siquiera hubiera un libro que nos dijera cómo ser padre, ¿no? Igual considero que la teoría no tiene que ver con la práctica. O sea, la experiencia supera la teoría. Pero, ¿qué es eso fundamental que las familias en sí tienen que tener en cuenta cuando reciben este diagnóstico? Bueno, lo importante es esto que comentabas recién, lo de las terapias. Las terapias son fundamentales. ¿En qué sentido? En que me permiten tener herramientas para poder ayudar en esto que veo distinto a mi hijo o en alguna conducta o alguna cuestión. Son como llamados de atención. Sí. ¿Sí? Es como, bueno, a ver,
si bien digo que cada niño crece a su tiempo y a su forma, por ahí nos llama la atención que a lo mejor lo nombramos y no se da vuelta. Entonces, que vayan acompañados con un profesional y que entiendan lo importante que es la terapia a tiempo, pero del otro lado también como profesionales debemos acompañar porque, bueno, hay una aceptación de eso que está pasando, no es fácil. Y la ¿sí? familia juega un papel importantísimo en el acompañamiento, en la rutina, en este amor y en la empatía, porque al principio, si bien la mamá y el papá obviamente desde el amor acompañan siempre, digo, la familia en sí también es fundamental para esto, para este apoyo. ¿Cómo fue en tu caso? Nosotros somos un círculo familiar bastante chico, Ujú. ¿sí? No somos una familia muy grande. Y siempre mi marido y yo hemos sido nosotros, tres. Claro. Entonces fue acomodarnos primero nosotros tres para después transmitírselo a la familia. Que por ahí te pasa que te dicen, te quiero ir a visitar un martes 10 de la noche. No, a las 10 de la noche se acuestan. Claro. No, pero una noche, no, a las 10 de la noche Claro. se acuesta, es la rutina. Aprender a respetar esos tiempos y bueno, de a poco la familia va aprendiendo con nosotros, ¿no? Sí. Y hasta el vocabulario, que empiezan a aprender la palabra terapia, empiezan a aprender que lo que es una maestra de apoyo, a respetar también que por ahí uno va a una fiesta y no se va a quedar toda la noche, se va a quedar un rato y se va. Y creo que lo fundamental es que no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a otras mamás, ¿no? Y que siempre lo cuestan con mucha frustración. Juzgar a la familia, juzgar a esa mamá, juzgar a ese papá. Si pones límites, si no pones límites, si el niño es caprichoso, si el niño no es... A ver, no es capricho. Si vos tenés un desafío en la comunicación, obviamente que te va a costar expresar lo que sentís y quizás hasta vas a pegarle a alguien, pero no por el hecho de violencia, sino porque es lo que te salió por el Totalmente. desafío de la comunicación. A mí me pasó cuando Martín era muy chiquito, a sus 3 años, en el jardín maternal le pegó a 2, 3 compañeritos. Y, a ver, él no quería pegar. Se paraba, caminaba unos pasitos y empujaba a alguien. Y era como decir, hola, acá estoy, ¿qué tal? Juguemos. Hasta que, bueno, de a poco con las terapias, como decía Cecilia, que es fundamental, vas organizando una rutina en el jardín, vas organizando una rutina en la casa, vas anticipando las actividades y la persona se siente más segura, más regulada y vas dándole herramientas para la comunicación, Totalmente. que eso es lo fundamental. Con Cecilia siempre hablamos de los límites y en este caso son muy particulares los límites. Pero es bueno no solamente ponerle límites, hijo, hija, con cualquier condición, sino que también a la familia en sí. Sí, por ahí Flavia lo que dice esto del respeto de a tal horario, estos chicos necesitan una rutina y necesitan una organización, porque es la manera de no provocar una crisis o sea, si están acostumbrados a dormirse a las 10, no pueden, digo, no es que no pueden, sino puede provocar No sería ideal romper la rutina. Puede, claro. Porque, a ver, cuando vos sabes qué va a pasar durante el día, vos te sentís seguro. Exacto. Si de golpe y porrazo te levantás y no sabes con qué te vas a encontrar, uno adulto le causa ansiedad. Imagínate un niño que tiene desafíos sensoriales, desafíos en la comunicación, desafíos en comprender el entorno. Entonces, más ansiedad te da. Y muchas veces esas crisis pueden ser justamente por esa ansiedad de no saber qué va a pasar o por unas cuestiones sensoriales. Si vos estás predispuesto y sabes, me levanto, desayuno, me voy a la escuela, vuelvo, almuerzo, me va a buscar o mi papá o mi mamá o me va a buscar el transportista, vos ya sabés lo que va a pasar durante el día, te sentís súper tranquilo. Sí, es mucho más importante en ellos tener un orden, Sí. ¿no? Sí. Y que la familia lo respete, y que los amigos y que el entorno en sí lo respete. Ahí está el límite que la mamá dice, que es importante que lo puedan poner tanto a nivel escolar como en la familia, como en los amigos, digo, poder respetar el contexto en el que ustedes quieren, digamos, transitar para ayudar justamente a Martín. La mejor manera para vivir y para que Exacto. la familia esté tranquila también y el niño, ¿no? Ceci, ¿y cómo pueden encontrar los padres el equilibrio, ¿no? El equilibrio en acompañar y también dejar que este niño o niña tome su propia autonomía. Digamos, de que también dejarlo libre porque, digo, a los 15 años también necesitan de esta libertad, pero los padres por ahí
¿no? Si necesitan controlar esa situación. ¿Cuál es el equilibrio que pueden llegar a Yo tener? creo que van trabajando en conjunto y van viendo a dónde aprieto, a dónde aflojo, a dónde suelto. En esto está mejor. Me pasó una vez trabajando con un chico, estábamos en una fiesta de fin de año y yo era su acompañante, entonces para mí había muchas personas, el primer momento que estaba repleto y estaba la mamá. Entonces yo lo seguía y la mamá me dice, tranquila, me dice, vos quédate acá que él va a volver. Digo, ahí la mamá ya tenía un conocimiento de cómo él funcionaba. Entonces, uno va dando autonomía cuando te vas dando cuenta que Ellos puede. marcan el Exacto. tiempo. Sí. Hasta acá puedo esto solo, puedo ir al baño. Vas observando a través de esas terapias y del refuerzo que hace la familia en casa, de que, bueno, van habiendo un montón de logros. Y esos logros, mínimos, grandes, como sea, uno va permitiendo que va dejando un poquito y corriéndose para que ellos funcionen de manera autónoma. ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Que ellos puedan, desde donde le toque, que puedan manejarse de manera autónoma. A mí me pasa que, por ejemplo, me dicen, bueno, ya está en una edad que se tiene que ir solo a la escuela en micro. Paso a paso. Está aprendiendo a andar en colectivo con su amigo y compañero de la escuela. Vamos un año así, cuando ya familiarizó todo lo que es marcar con la tarjeta, cargar la tarjeta. Bueno, después veremos de a poco que lo empiece a hacer solo. Es como que vamos paso a paso. Sí, lo vas preparando Lo vas para. preparando, Sí, claro. Sí. Es lo que siempre hablamos con las mamás y también lo hablas con las terapeutas. Ellos aprenden todo en un consultorio. Atarse los cordones se aprende en un consultorio. Ir al baño solo y hacer con el papel el cuadradito, lo aprenden en un consultorio. Atarse los cordones, desprenderse una campera, agarrar un lápiz, todo lo aprenden en un consultorio. Entonces después cuando crecen y salen a la sociedad es un poco difícil. Entonces vas despacio porque vos decís, bueno, sí, lo dejo solo. ¿Y qué pasa si se pierde? ¿Y qué pasa si no sé, se acerca a alguien? Entonces yo prefiero ir despacio, dando esos espacios de autonomía para él y no de golpe y decir, uy, metimos la pata. Yo también lo que estoy haciendo ahora es, sale de educación física en contraturno y le digo, voy a estar en el BEA. Te venís caminando al BEA, son 4 cuadras. O te voy a esperar, bueno, los que somos de Maipú sabemos el Toro en Maipú, camina 2 cuadras. Te voy a esperar en la policía. Y si no, se vuelve con su amigo a la casa de su amigo y lo estoy esperando. Entonces, todo de a poquito. Ahí es cuando ella previene y, o sea, en su rutina lo organiza y él funciona. Sí, de a poquito, De a paso a poquito. paso. Paso Esto a es paso. aprender, me parece que esto es aprender en familia. Tal cual. Sí. Sí, y con un buen equipo es fundamental. Porque lo que tienen estos chicos, ya adolescentes en tu caso, también se le denomina espectro autista, ¿sí? Que es como si yo te dijera que hay un abanico de diferentes síntomas. No tenemos una lista donde decimos, bueno, tiene esto, esto, esto y esto, el diagnóstico es autismo, ¿sí? No, cada uno es distinto, ¿sí? Como lo somos Como todos, somos todos. pero en ellos, digamos, el síntoma o el signo es diferente en función a, bueno, a la evaluación que le vayan a Sí, hacer. Hay sus chicos que características pueden... propias. Exacto, que pueden Sus comer- características propias de autismo y su personalidad también. Exacto. Que es por ahí, que es algo que yo aprendí en el camino. No todo es autismo, muchas veces es su personalidad. Es su forma de ser, son cómo se levantó hoy. Hoy no Exacto. tengo ganas de nada. Y bueno, nos pasa a nosotros. Sí. No todo es autismo, tienen muchas características de su propia personalidad. Flavia, ¿cuál fue el desafío más grande en estos 15 años que te ha tocado con Martín? La educación, la escuela fue el desafío más grande. Sí, la escuela. Nos tocó un grupo de familias hermosas, que ahí es donde conocí a Janet, por quien estoy acá, que nos acompañaron mucho, compañeros, pero por ahí es en sí, no como algo problemático, pero sino el desconocimiento de la institución. El miedo a que si entre un docente externo, el miedo a que si se adapta un contenido, vos le decís, no le estás haciendo las cosas más fácil. Lo hace así porque lo necesita. Se hace esta adaptación porque lo necesita. Y por ahí encontrar gente, todo lo que es equipo terapéutico, hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido equipos y tenemos equipos muy presentes. Me ha costado conseguir docentes comprometidas y que trabajen a la par con los equipos terapéuticos. Hay 4 que son inolvidables, pero hay 4 que son para el olvido. Claro. Estamos empatados.
Y ahora tenemos una docente de apoyo que es una maravilla, que es divina. Pero ese sí ha sido, creo que, el mayor desafío. Y por ahí, que subestimen los apoyos. Como decía ella, el autismo es un espectro. Martina, al ser verbal, consideran que como puede expresar determinadas cosas, no necesita una adaptación de bajemos la música en un acto, o no necesita anticipación. Sí es verbal, pero siendo verbal hay cosas que no las puede poner en palabras. Entonces uno como mamá es como que te pones como en postura detectiva. A mí me pasa que yo cuando él empezó a suspirar, y es el... y al rato otro suspiro, o se enferma, o ya llegó al límite. Ya sé que listo, terminamos el día por hoy, no se estudia, te bañaste, acostás. Por ahí eso, subestimar mucho los apoyos, que los profesores piensen que a él se le hacen las pruebas más fácil. No, no se hacen más fácil. Se hacen así porque es la manera que él puede llegar a resolver ese contenido. Pero no puede ser que le molesten todos los ruidos. No le molesta la batería, porque en una época tocó la batería, pero le molesta cuando va a un acto el sonido. Pero es que son cosas distintas. Yo la batería regulo la intensidad, el sonido de un acto no regulo la intensidad. Yo la batería la toco hasta donde sé que tolero y después lo dejo. Entonces por ahí es eso. Yo creo que eso, subestimar mucho los apoyos y cuestionar los apoyos cuando son un derecho. ¿Has recibido, iba a ir con una pregunta, Cecilia, por el sistema educativo, pero me dejaste el pie para hacerte esta pregunta, prejuicios de la sociedad? ¿Has recibido? Sí, hay miles. Muchos prejuicios. De que el autismo es culpa de la mamá, es el primero. ¿Qué habrán hecho para tener un hijo autista? O lo criaste mal, o qué sé yo, un montón de cosas que vos decís no tienen sentido, no tienen lógica, viendo toda la información que hay actualmente, ¿no? O que sos sobreprotectora, o déjalo ser. Y vos decís, si lo que más quiero es dejarlo ser. Claro. Sí, lo que más quiero es dejarlo ser, pero bueno, yo creo que cuando recién se empiezan a empapar un poquito en el tema, empiezan a entender que no es que uno es sobreprotectora, hay cosas que tenés más cuidado y estás más atenta. O que por ahí te tilden mucho de la mamá problema, la mamá loca, y porque cuestionás todo, y sí, es el derecho de mi hijo esto, es el derecho de mi hijo lo otro. Nosotros las mamás cuando tenés un hijo con discapacidad en general, es como que estás siempre en pie de guerra, estás acostumbrada a que te va a poner trabas la obra social, te va a poner trabas la escuela, te va a poner trabas el colectivero que le pediste que arranque más despacio, te va a poner... Siempre, es como que te vas a ir encontrando siempre obstáculos. Y estás acostumbrada a discutir por ese derecho que es de tu hijo, estás acostumbrada a hacer 800.000 veces el mismo trámite hasta que te aprueban en la obra social las terapias. Entonces por ahí nos tildan de la mamá problema, pero vos decís, si te pusieras del otro lado y fuera tu hijo, harías lo mismo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Ceci, vos estás inmersa en el sistema educativo y acompañás a muchas familias a través del sistema educativo. ¿Cómo consideras que puedes, digamos, a lo largo del tiempo, ir modificando y adaptándose el sistema educativo a estas condiciones que, digo, cualquier condición o cualquier discapacidad, como bien lo decía Flavia, en las escuelas, en los municipios, en el Estado, o sea, para que todos vayan a la par y todos entiendan aparte, ¿no? De qué estamos hablando. Hay una falta de conocimiento importante y ese es el grave problema. Que bueno, que no conocemos, que no sabemos, entonces juzgamos, tenemos prejuicios, etiquetamos. La escuela es como la otra casa del niño, entonces es necesario que desde la directora hasta las docentes puedan saber qué tipo, así como el conocimiento con el resto de los chicos, con ese pequeño, que se tiene que trabajar de una manera distinta. Se hacen adaptaciones de contenido de acceso en función justamente a sus capacidades, a potenciar lo que tiene y a tranquilizar lo que puede, digamos, fluir en una situación, no sé, por ejemplo, regularlo. Yo suelo decirle a las chicas, bueno, sáquenlo un ratito para que esté más tranquilo. La atención es menos tiempo. Para los otros chicos también, pero bueno, no está permitido cada 15 minutos, deberían todos. 40 minutos, por ejemplo, y después salen y se controlan, se relajan. Digo, entonces, deberíamos sí estar más actualizados, pero se hace en base a un conocimiento que no está. Para mí está. Bien.
Bien, Ahí no bien. estoy de acuerdo. Sí, Para sí, mí el está bien. conocimiento está en... Tenemos un acceso a información en Internet ilimitado. Sí, yo creo que lo que El Ceci decía conocimiento es como está. la persona tampoco Hay que se... abrirse a ese Claro, conocimiento. tal Me cual, pasa tampoco mucho, se predispone claro, a... las docentes tienen mucha apertura a veces y a veces nos comentan como, bueno, mira, yo no sé de este tema, no sé cómo tratarlo porque, claro, me pongo en su lugar y digo, teniendo 30, esa es su motivo, tengo 30 y la verdad que sí, hay cosas que deberían disminuir, un curso está sobrepoblado. Entonces, bueno, ¿cómo ayudamos? Debería mejorar a nivel sistema y quizás sí en la cuestión personal que cada uno pueda, digamos, interiorizarse. Hay maestras que se ponen a estudiar, que te preguntan, que bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo funciono? En compañía con la maestra integradora, ¿sí? Está la maestra de grado y la maestra integradora que acompaña al niño. Eh, y eso es muy enriquecedor ese trabajo cuando trabajan juntas. Pero cuando la maestra quizás está cansada, sobrepoblada de niños y bueno, y no sabe el funcionamiento, funciona solo la integradora y por ahí quedan conocimientos, la parte pedagógica lo sabe la seño Sí. de grado. Sí, aparte, no Habría solamente que, el conocimiento lo tiene que tener la terapeuta acompañante, sino la maestra también. Digo, quizás se podrían hacer, digamos, de manera general con esta información, que alguien se los pueda bajar. Hay un montón que de sean- material. Ujú. Desde el 2016, que fue la resolución 311 que habla de inclusión escolar. En el 2018 hubieron resoluciones en Mendoza de Dirección General de Escuela. Las podés bajar del portal educativo. Hay manuales del Ministerio de Educación que te hablan del modelo social de la discapacidad y la nueva perspectiva de la discapacidad. Qué es lo que es la inclusión escolar. Cuál es la función de cada actor en la institución. Hay un montón de material. Sí. Quizás Muchos, el muchos. material no está bien ocupado en esto, que quizás si ellas, no sé, en las reuniones, en las jornadas que tienen, hablan, eso está faltando. Es información de bajarlo a lo concreto, de bueno, está y lo ocupo. Y ahora vamos a funcionar en un colegio donde ya hay un niño integrado, tiene que funcionar distinto. Sí, hasta en las cuestiones edilicias, en la parte estructural. Y sí, no hablamos de todo cuesta. tipo de discapacidad, ¿no? Sí, Una sí. rampa. Sí, 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 No en hablamos todo. solamente... Un acto con el himno que vibran los vidrios. Y yo me desespero, paso por escuelas y escuchás la música de afuera y vos decís, ¿qué necesidad que esté tan fuerte la música? Porque no es solamente para los chicos que tengan o no discapacidad, hay otros chicos que no tienen discapacidad que Y también les molesta, claro, los más perceptivos, sobreestimula. sí. Entonces vos decís, hay pequeñas adaptaciones que se pueden hacer que benefician a toda la comunidad. Es más, los mismos contenidos por ahí adaptados para un chico en inclusión escolar sirven para otro chico que no tiene quizás un Tal diagnóstico, pero que tiene Que desafíos le- en el aprendizaje. Exacto. Sí, 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 que le cuesta y que cada uno a su tiempo, porque hay mucha variedad de distintas maneras de Heterogéneas aprender. las aulas. Sí, sí, Yo creo que sí. lo fundamental son más escuelas, ¿no? Más escuelas. Hacen falta más Más escuelas. escuelas, totalmente. Más escuelas. Sí. Sí, para porque que la no tengan- inclusión está impuesta, ¿no? El chico tiene derecho, tiene que ir, lo admiten, pero bueno, está preparada esa escuela para... Aulas de 30 y pico. Yo siempre hablo que hace mucho, cuando nosotros éramos chicas, no existían las escuelas inclusivas. Y desde que nació mi hijo va desde los 2 años a jardín de infante, aprendí lo que era la inclusión en las escuelas. Entonces digo, el que se para del otro lado celebra esto, celebra de que las generaciones que vienen puedan tener otra mente. Y eso es lo que esperamos para las futuras sociedades o para las futuras generaciones que vienen ya con otro chip, ¿no? Que nosotros le llamamos otro chip, con otra mentalidad. Pero también tenemos que hacer algo de nosotros, los adultos, para inculcarle a los niños que la inclusión existe, Es que la muchas discriminación se veces, tiene que demoler. sí, el y que- prejuicio es del adulto. Los chicos cuando conviven con un compañero con discapacidad naturalizan un montón de cosas. Totalmente, Mi hijo se totalmente. regulaba en la infancia Sí. cuando era muy chiquito apretándote el dedito. Entonces él le decía, Cualquier le compañero, decía a una sí. compañera, dame el dedo. Y le Sí. apretaba el dedo. Entonces cuando lo veían inquieto, nervioso, le decían Martín y le pasaban el dedo. Sí. A ver, algo tan sencillo, pero vos lo vas conociendo y lo vas naturalizando. Nosotros cuando chicas veías a alguien en silla de ruedas y le decías, mamá, mira, no preguntes, cállate. Sí, claro, O sea, era un ahora, tabú, hoy sí. tu hijo te dice, mira, está en silla de ruedas, sí, es la manera Sí. que tiene de caminar. Sí, No sí, camina con sus pies o con sus piernas, se traslada en silla de ruedas. Ahora se ponen palabras y se explica lo que antes se ocultaba, ¿no?
A nosotros nos pasó con la asociación que estoy, que es Creando Huellas, que nos convocan a una reunión de todos adultos mayores. Y una abuela, no me olvido nunca más, levanta la mano y nos dijo, dice, ¿por qué ahora se ven tantos chicos con síndrome de Down en la calle y antes no? Entonces, bueno, una de las mamás le respondió que ella tiene su hijo con síndrome de Down, Juliana, que es una de mis mejores amigas. Dice, porque antes los escondían Claro. y ahora no. Ahora, son parte de la sociedad, como deberían haber sido siempre, van a la escuela, trabajan cuando hay oportunidad de trabajo y se incorporan a la sociedad. Antes no, lo escondían, entonces le digo, bueno, eso es parte de los modelos que van cambiando la sociedad, ¿no? Yo recuerdo que, y vuelvo a hablar de mi hijo, yo recuerdo que una vez les cuento esta experiencia porque me encantó, recibo un mensaje de una mamá, su nene tenía autismo, agradeciéndome, digamos, la crianza de mi hijo. Y yo pensaba en ese momento, ¿por qué agradecer? Si esto tiene que ser normal. Obviamente que uno siente orgullo por su hijo, porque digo, expresa toda esta empatía, pero no tendría que ser un motivo de agradecimiento, ¿no? Tendría que ser un motivo de somos iguales. En la diversidad que vivimos, somos iguales. Sí. Lo que pasa es que voy a intentar, quizás puedo equivocarme, pero digo, uno como mamá cuando tiene estas dificultades y estas trabas que vos decís, cuando del otro lado ve que hay empatía, que te lo aceptan, que no hay problema, que él se siente bien, que puede tomar el dedo de su compañero, digo, esos logros que uno, sin tener alguna dificultad, los deja pasar y no los observa en una mamá que tiene esta problemática, digo, lo observa y lo destaca y lo valora un montón. Sí, bueno, a mí me pasó ahora en el secundario. Martín tiene su mejor amigo Mateo y la verdad que vos decís, es fantástico cómo es ese chico con él. Mi hijo suele tener ecolalias, que repite frases, y yo por ahí lo miro, Mateo ni registra la ecolalia, o es muy callado por momentos, entonces respeta esos momentos que él está callado, sabe que quizás Martín no te va a estar preguntando, entonces él le pregunta, trabajan en equipo en los proyectos de la escuela, y yo digo, ay, pues si existieran más chicos así, y se lo digo siempre a la mamá, tu hijo es fantástico, entonces uno va siempre resaltando eso, porque bueno, a lo mejor muchos no se acercan por temor a lo desconocido, pero el que se anima y quiero conocer y quiero ser tu amigo, la verdad que sí, que hay que valorarlo un montón. Y se enriquece también mucho, que es lo que le pasaba, lo que comentás de Francisco, digo, la diferencia de ellos de aprender del otro. Y valorar lo más pequeño. Nosotros siempre en los grupos de WhatsApp lo hablamos, vos valorás desde el momento en que agarró un tenedor y cortó solo, que quizás para los demás es parte del desarrollo, claro, es natural. Al principio nos encanta el crecimiento que se da de, no sé, de los 2 a los 5 años, te diría, y después uno ya se olvida. Bueno, es natural que vaya al baño, que pregunte, que conteste, y en cambio en ustedes sé que cada proceso es un montón. Que leyó su primer palabra, que escribió su nombre solo, que se ató los cordones. Martín se empezó, creo que a atar los cordones como a los 11 años. Claro. Yo no me olvido más, hice un video y lo subí a las redes, se ató los cordones solo. A ver, claro, sí. Que aprendan a cocinar, que aprendan a ponerse y sacarse una campera. Para nosotros es, vos decís, que detrás de eso hay mucho trabajo. Un montón de trabajo. De parte de él y de parte de la familia, lo que contiene, que es lo que a veces no se ve. Con otra mamá hablaba porque apareció un video en redes que decía, sé amable, mientras tu hijo está jugando, el mío se pasa horas en terapia. Un montón. Y es la realidad. Sí, es la realidad. Por eso los adultos tenemos que bajar esta información a los niños, que lo naturalizan y que lo manejan de manera distinta, pero lograr que sean empáticos con el otro, con cualquiera. Pero por ahí se ha perdido, entonces hay que hacer hincapié en eso, en lo importante que es ayudar al otro, tanto para el otro como para uno cuando se enriquece. Bueno, a mí me pasó con Nayara, la hija de nuestra amiga en común. Me decía, ¿por qué Martín va a terapias? Creo que iban a 2º grado, 1er grado. ¿Qué son las terapias? Pues claro, esta tarde nos podemos juntar. No, Martín va a terapia. Lo dejamos para mañana que no va. ¿Pero qué son las terapias? Entonces un día le hablo a la terapeuta ocupacional, que como que es la terapia más de juego y que a través del juego aprenden. Le digo, ¿yo la puedo traer a una compañera? Sí, me dice que venga. Entonces un día le digo, vamos a las terapias. Se fue con nosotros y me dice,
Yo pensé que eran médicos, todos de blanco. Bueno, pero Él ves, acá viene a jugar. Claro, Él acá viene a jugar, me decía. Claro. Entonces estaba fascinada. Claro, sí. pero acá volvemos a hacer lo que yo dije en un principio, ¿no? Vos te tomaste el tiempo. Sí. Vos no saliste y dijiste, yo tengo un hijo con condiciones de autismo. Vos te especializaste y vos educás también, de cierta manera, a la sociedad que querés que sea, Y que sí, esta es la venga, manera. ¿no? Las generaciones, esto es una terapia, mi hijo tiene autismo, hay que tener paciencia, digo, y este es el proceso. Entonces digo, hacer visible, Naturalizarlo. naturalizarlo y hacerlo visible, también nos ayudan del otro lado Sí. a toda la sociedad a decir, bueno, lo tengo que ver con otros ojos. Y acá voy a vos, Ceci, la psicología ha tenido avances para acompañar a la crianza neurodivergente, que vos me explicabas, haceme digamos, un resumen de qué es lo que es lo neurodivergente, que todos nos equivocamos, y si ha avanzado la psicología con todos estos temas. Sí, cuando hablamos de neurodivergente no solo hace referencia al autismo, sino a todas las otras... vos usás Condiciones. un nombre... ese, Yo hablo y de me gusta. condiciones. Condiciones. Eso, muy bien, a las Sí, a mí condiciones. patología, trastorno, como Perfecto, que me sí, choca. uno lo maneja más exacto. Bueno, condiciones me parece perfecto. A las otras condiciones que son, no sé, puede ser déficit de atención, o sea, Dislexia. hay una amplia variación y por eso se llaman neurodivergentes. No específicamente el autismo, ¿sí? Todas están en función al neurodesarrollo, o sea, esa dificultad que tienen en el cerebro y está afectando un área, ¿sí? Sí han avanzado, sí, creo que va mutando un montón y lo que respecta a mi área, hay diferentes maneras de trabajar. La terapia ocupacional, si bien no es vieja, tampoco es muy nueva, sin embargo, toda la parte, digamos, común que se aprende en casa, lo aprenden con ellas. Entonces, sí va avanzando un montón y lo bueno está irse perfeccionando para ir mejorando. Y sobre todo saber qué paciente te llega, porque cada niño es especial. Entonces, si yo apunto a una buena terapia integrativa, tengo que saber que esta terapia no le va a servir a este paciente y a este a lo mejor sí. Entonces, es fundamental como profesional pararse desde, bueno, conocer al otro y saber hacia dónde voy. Sí, yo creo que hay un montón de avances y uno tiene que ir tomando lo necesario para ese paciente. Y el concepto de neurodivergencia sale en sí de la comunidad autista adulta. Porque ellos, si vos te pones en contacto con alguien adulto o lo empezás a seguir en las redes, te dicen que ellos se sentían rotos, que la sociedad los hacía sentir rotos o como que estaban fallados. Y en realidad es que su cerebro funciona de esa manera. No es ni mejor ni peor. No. Funciona así. Y es su manera de vivir y percibir. Entonces aceptar eso, de que es un cerebro distinto, que trabaja de otra manera, como cualquier otra persona. Sí. El otro día escuchaba una entrevista que me daba gracia y mucha ternura. Entrevistaban a una nena autista. Entonces le preguntaban si ella se consideraba autista o si ella era autista. Algo así era la pregunta. Entonces, ¿tenés autismo o sos autista? ¿Tenés autismo o sos autista? Entonces ella, muy clara, respondió, yo estoy acá sentada y acá al lado, ¿me ven con autista? O sea, como diciendo, yo soy autista. Mi condición es autista, pero soy una persona. Sí, me quedó tan claro eso. Y vamos a ir cerrando, chicas. Les voy a hacer una pregunta a ambas. A vos, Flavia, desde la experiencia, a vos, Ceci, desde lo profesional. Y es, ¿cómo se imaginan una sociedad a futuro? O sea, ¿o qué quieren que la sociedad tenga a futuro para que estos niños se sientan más incluidos? Que van a ser adultos. Uh-huh. Porque el porcentaje que tenemos, por ejemplo, en el caso de autismo, 1 de cada 32 a nivel mundial, que van a ser adultos. Si yo te hablo actualmente, la sensación que tuve de estos 2 últimos años han sido de, no politizando, ¿no? Porque no me interesa lo más mínimo, de mucho rechazo de las políticas públicas a las personas autistas, a las personas con discapacidad, de estigmatizarlos. Después de que se logró que todo el colectivo de las personas con discapacidad
lograran que diputados y senadores no apoyaran el veto, ahora sí yo creo que veo otra posibilidad de que volvamos a encauzarnos en que, a ver, somos todos iguales, somos todos seres humanos con características distintas, pero que tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Yo creo que eso es lo que yo busco en la sociedad. Que como vos tenés derecho a conseguir trabajo, mi hijo en un futuro tenga derecho también a conseguir trabajo. Respetar los derechos que ya fueron obtenidos, respetar las leyes que ya existen. Y a partir de ahí sigamos caminando para adelante. Ceci. Bueno, me adhiero a lo que ella dice, que espero que sea así. Y con respecto a lo profesional, que nada, no nos quedemos, que avancemos, que podamos prestar un servicio digno, sí, que sea integrativo, que nos comuniquemos, es muy importante. Yo trabajo muchas veces de manera particular, o sea, sola, pero cuando me llega un caso distinto, lo que intento es que esa mamá vaya en busca de un grupo, porque se maneja distinto. Y que a nivel educativo se abran las puertas desde otro lugar. Y bueno, también los profesionales podamos acercarnos a las escuelas para otorgar, para dar información y para poder ayudar, porque digo, la escuela también puede no estar funcionando y de este lado también no estamos haciendo nada para cambiar. Para que funcione. Exacto. Y por otro lado, que nada, que te admiro y que, bueno, ojalá, y disculpas por los baches que por ahí como sociedad Sí, cometemos. yo creo que se va porque- aprendiendo en la marcha. Mientras uno tenga la apertura a escuchar y a aprender, se pueden llegar a acuerdos. Ese es el tema, tener la apertura. Gracias, chicas. Muchas gracias por estar. Flavia, como dice Ceci, de verdad te admiro. Y Ceci, un placer nuevamente tenerte con nosotros en el episodio de Fuerza Silenciosa. Y acá con ustedes, como todos los episodios, me voy a tomar un ratito para reflexionar. Seamos más empáticos, lo digo todos los episodios. Lo diferente nos nutre como sociedad, todos somos diferentes. El autismo no es algo, una locura o todo lo que decía Flavia, ¿no? Las personas se sentían rotas. ¿Ustedes escucharon esa palabra? Los adultos autistas se sentían rotos. Entonces nosotros como sociedad también somos responsables de apostar a la inclusión, de tener más escuelas, de que por ahí tengamos una palabra no violenta, no les digamos violenta a las personas autistas. No seamos esa persona que dice que un niño autista porque le pega a nuestro hijo, que seguramente nos va a doler porque le pega a nuestro... No, no es violento, tiene una condición. Y enseñémosles a nuestros hijos que esa condición se respeta y se incluye y se hace amiga. Entonces, digo, nosotros también somos responsables, las madres, los padres, somos responsables de criar a nuestros hijos con respeto, con empatía y con amor hacia el otro. Tenga la condición que tenga, porque todos somos diferentes. Y bueno, y acá haciendo esta aclaración, les vuelvo a repetir que gracias a Valentano nosotros nos encontramos en este espacio hermoso, lleno de mujeres que pasan a contarnos sus historias, mujeres y hombres, porque también nos escuchan hombres. El otro día me retaron porque digo bienvenidas, y es bienvenidas y bienvenidos, así que les doy gracias a los hombres, a las mujeres que nos escuchan en cada episodio. Yo me despido de este episodio que a mí me encantó, me llenó de amor, me llenó de inclusión, chicas, y aprendí un poquito más, como todos los episodios. Vengan a tomarse un cafecito Valentano y yo los espero en el 5.º episodio de Fuerza Silenciosa. Adiós.